Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura del volumen 1 de Overlord. No sé por qué alargué ese una vez más, no sé, pero bueno. Vamos a leer, no sé, vamos a leer la parte 4 del capítulo 1. Esta es la parte final de este capítulo, si mal no recuerdo. Sí, esta es la parte final. Y con esto vamos a dejar todo lo que es el momento inicial de Momonga, de al ser transportado al nuevo mundo. Digamos que este capítulo 1 cubre todo eso en su totalidad. El capítulo 2 ya empieza, bueno, obviamente sigue con ese mismo problema, pero ya se empieza a enfocar de una manera diferente. Pero en esta parte hay acoso laboral. Hay algo que nunca jamás vamos a volver en la nunca jamás vamos a volver en la obra. Y es a Momonga / Ainz con líbido. Nunca jamás. Porque claro, él aquí apenas como que su nuevo cuerpo se estaba adaptando. Entonces todavía tenía sus emociones humanas al dente, ahí, vivas. Estaban ahí. Su remanente estaba casi que intacto. Entonces el pobre Satoru, treintañero quizás, probablemente oficinista, virgen, otaku. Bueno, otaku no, pero sí gamer. En un futuro distópico en el que la naturaleza no existía prácticamente, la belleza del planeta estaba desaparecida, y se encuentra que esta señorita, frente a sus ojos, una belleza de clase mundial, cobra vida. Entonces, su reacción tampoco es, o sea, es realmente... No, también es que su cuerpo ayuda, su cuerpo ayuda a calmarse, a calmarlo. Pero bueno, vamos a iniciar. No sin antes mencionar que hago directo por acá por Twitch. Si desean apoyarme pueden hacerlo por medio de Patreon, pueden hacerlo por medio de PayPal o con una suscripción acá. Utilizando Twitch Prime se pueden suscribir de forma gratuita. Twitch Prime, Amazon Prime, Twitch Gaming. Realmente no sé cómo se llama exactamente, pero bueno. Vamos allá. Parte 4. Capítulo 1, volumen 1. ¿Le sucede algo, Momonga-sama? Albedo había vuelto a preguntar. Momonga no encontró la forma de responderle adecuadamente. Por todo lo incomprensible que ocurría, era como si su mente hiciera un cortocircuito. Con permiso, Albedo se levantó y se dirigió hacia él. ¿Le ha ocurrido algo? Acercó su hermoso rostro a Momonga como si quisiera verlo de cerca. La cavidad nasal de Momonga percibió una leve fragancia. Eso hizo que su mente regresara un poco al presente. No tengo nada. No ocurre nada. No podía hablarle a lo más cercano a un maniquí. No obstante, cuando Albedo le habló, sin querer respondió de esa manera. No podía ignorar sus movimientos ni la forma en la que hablaba. Veía en ella cierta naturaleza humana. Momonga sintió una gran inquietud hacia Albedo y el ambiente que lo rodeaba. Dentro de su ambigua comprensión, se esforzó en controlar sus sentimientos de confusión y sobresalto. Alguien como él no podía permitírselos. Justo cuando quiso gritar, recordó las palabras que con frecuencia decía otro integrante del gremio. Momonga-sama, la precipitación es la semilla del fracaso. Siempre se necesita el pensamiento teórico. Tranquiliza tu corazón, extiende tu perspectiva, que no te influyan solamente tus pensamientos y dales un giro. El rayo de luz de Ainz Outgoing, así lo llamaban, con cariño le envió su gratitud. ¿Le sucede algo? Estaba muy cerca. Albedo se encontraba a la distancia en la que sus respiraciones se entrecruzaban. Inclinó tiernamente su hermosa cara y preguntó de nuevo.
Momonga sintió que la serenidad que había recuperado volvía a irse al tener esa belleza tan cerca. Sin desviar la mirada de sus ojos húmedos, sin querer quiso consultar al Game Master. No funciona la llamada al GM. Hasta ese momento en la vida de Momonga, nunca había sido presionado por el sexo opuesto. Sentía que había un ambiente impuro en el aire. Sabía que era un NPC creado por uno de sus amigos, pero sus movimientos naturales y vivos sacudieron su corazón. Sin embargo, empezó a reprimir sus emociones. Se sentía un poco preocupado porque era una gran irregularidad. Recordó nuevamente las palabras de su compañero. Pero, ¿será realmente cierto? Momonga sacudió su cabeza. No era el momento de pensar en esas cosas. Discúlpeme, señor. No puedo responder a su pregunta sobre la llamada al GM. Como no he logrado satisfacer su expectativa, me llenará de alegría si me otorga una oportunidad para corregir este error. Estoy a sus órdenes. Estaba conversando. Al comprender esa nueva realidad, el sobresalto volvió rígido su cuerpo. No era posible. Era algo que no debía existir de esa manera. Los NPC podían decir algunas palabras. Era posible que las emitieran si se reunían los macros en los que se distribuían datos para llanto o gritos de alegría. Sin embargo, no era posible entablar una conversación. Sebas y las mates no recibían palabras que no fueran comandos sencillos. Entonces, ¿por qué sucedía eso? ¿Solamente Albedo podía considerarse especial? Con un gesto de la mano le indicó que bajara. La mirada de Momonga se dirigió a Albedo, quien por un instante mostró una expresión de dolor, y después hacia el mayordomo y las sirvientas, quienes seguían con la cabeza baja. Sebas, todas las mates. Sí. Las voces de todos se juntaron de forma impresionante y las cabezas se levantaron un poco. Vengan debajo del trono. Como usted ordene. Nuevamente sus voces se sincronizaron. Sebas y las demás se levantaron enseguida. Caminaron con su espalda erguida y posición armoniosa hasta las escaleras del trono, donde otra vez bajaron una rodilla y sus cabezas. Con eso pudo entender dos cosas. La primera fue que les había dado una orden sin utilizar palabras de comando y ellos habían reconocido su significado. La segunda era que Albedo no era la única capaz de hablar. Quizá podría pensar que todos los NPC que estaban en la zona del trono presentaban esa situación extraña. Momonga volvió a sentirse incómodo hacia Albedo, quien se encontraba al frente. Para poder comprender qué estaba sintiendo, la miró con una expresión estricta. ¿Le sucede algo? ¿He cometido alguna falta? Al tomar conciencia del origen de su incomodidad, de su boca salió una especie de jadeo, como si se hubiera quedado sin palabras. Lo que le molestaba era el cambio de expresión. Su boca se estaba moviendo y las palabras que decían se escuchaban. Sí. Momonga se precipitó y colocó su mano sobre su propia boca. Luego habló. Su boca se movía. Si se pensaba en los estándares comunes de un MMORPG, era imposible que moviera la boca y dijera palabras. Era fundamental que la expresión externa se mantuviera fija sin moverse. De lo contrario, no tendrían que recurrir a los emojis. Además, el rostro de Momonga era el de un cráneo sin lengua ni garganta. Bajó la mirada a sus manos. Tampoco tenía carne ni huesos. Y si seguía con esa idea, no tendría pulmones ni otros órganos. ¿Por qué salían las palabras? Es imposible. Sintió como su sentido común, el que había dedicado tanto tiempo a fortalecer, se desmoronaba. También sintió un gran deseo de desmayarse. Soportó con todas sus fuerzas las ganas de gritar. Como lo previó, la serenidad regresó de pronto a su ardiente corazón. Golpeó el descansabrazos del trono y tal como lo anticipó, no apareció el monitor que registraba la puntuación y los daños. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo mejor? Era una situación que no podía comprender y nadie iría a ayudarlo, sin importar con quién se desquitara. Lo primero que debía hacer era reunir información. Sebas. Este levantó la cabeza y pudo ver una expresión llena de seriedad. Parecía como si realmente estuviera vivo.
¿No habría problema si le daba órdenes? Desconocía lo que había sucedido, pero ¿estaría bien preguntarse si todos los NPC de la tumba le eran leales? Para empezar, ¿los que estaban frente a él realmente eran los NPC que todos habían creado juntos? Tuvo en la mente varias dudas acompañadas de incertidumbre, pero las controló. Sin importar lo que estuviera ocurriendo, no había nadie más apto que Sebas para ir a recopilar información. Por un instante vio a Albedo, quien aguardaba a su lado, pero se dirigió a Sebas, inspirado por la forma en que un jefe daría una indicación a un empleado en una oficina. Sal de la gran tumba y verifica las tierras de los alrededores. En caso de que encuentres a un conocido, negocia y tráelo amablemente. Si tienes que negociar, no importa si cedes a sus condiciones. Puedes recorrer una distancia de hasta 1 kilómetro. Evita a toda costa los actos de batalla. Como usted ordene, Momonga-sama. Iniciaré la revisión de inmediato. En Yggdrasil había sido imposible que el NPC creado para proteger el castillo saliera, pero eso se confirmaría en el momento en que Sebas lograra hacerlo. Llévate a una de las Pléyades. En caso de que te encuentres en una batalla, dale la información y ordénale que se retire de inmediato. Era su primera orden, por el momento. Momonga soltó el báculo de Ainsworth Gaunt, pero este no cayó al piso. Flotó como si alguien lo sostuviera. La escena ignoraba las leyes de la física, pero seguía las reglas del juego. En Yggdrasil no eran extraños los objetos que quedaban en el aire tras ser soltados. El aura de espíritus angustiados pareció quedarse en su mano cuando soltó el báculo, pero no le prestó atención. Ya se había acostumbrado a esa sensación, o no, porque pensaba que esas órdenes no serían poco comunes. Momonga desactivó el aura con un movimiento de sus dedos, cruzó sus brazos y reflexionó. El siguiente movimiento. Eso era comunicarme con la administración. La administración del juego sabría lo que estaba ocurriéndole. El problema era cómo comunicarse. Originalmente bastaba con una llamada al GM, pero si esa opción no funcionaba... Message. En el juego había un hechizo para comunicarse con otros. Solo se utilizaba en circunstancias o lugares especiales, pero quizá podría funcionar en ese momento. Sin embargo, era para comunicarse con otros jugadores, así que desconocía si serviría para contactar al GM. De hecho, no había evidencia de que funcionara, pero debía averiguarlo. Momonga era un mago de nivel 100. Si no podía utilizar su magia, su fuerza en batalla, sus movimientos y su capacidad para recopilar información decaerían considerablemente. Era necesario confirmar si podía utilizar magia, y rápidamente. Se preguntó cuál sería el lugar más apropiado para utilizar magia. Momonga vio alrededor del trono y negó con la cabeza. Si se trataba de una situación de emergencia, no quería hacer pruebas de magia en un lugar tan tranquilo y sublime. Pensó en dónde debería hacerlo y recordó un sitio mucho más apropiado. Además, tenía que corroborar su fuerza y su autoridad al mismo tiempo, verificar sus propios privilegios. Tenía que confirmar sus poderes y privilegios como jefe del gremio Ainsworth Gaunt. Todos los NPC que había encontrado hasta entonces le eran leales. No obstante, en la gran tumba de Nazarick había unos cuantos NPC con rivalidades entre ellos. Necesitaba confirmar su lealtad. Sin embargo, Momonga vio desde arriba a Sebas y a las mates que estaban arrodillados, también a Albedo a su lado, quien sonreía como preguntándole si se le ofrecía algo. Era hermosa, pero sus cuernos formaban una sombra en su rostro que la hacía ver como si ocultara algo. Momonga se sintió nuevamente angustiado. ¿Sería que la lealtad que tenían los NPC era inmutable e inviolable? En el mundo real, la lealtad hacia el superior desaparecía de inmediato si cometía errores. ¿Ellos harían lo mismo o serían incapaces de traicionarlo? ¿Cómo podría conservar su lealtad? ¿Cómo podría conservar su lealtad? ¿Una recompensa? Las mejores se encontraban en la cámara del tesoro.
Le dolía tener que utilizar las cosas que dejaron sus camaradas, pero quizá lo perdonarían porque era su deber preservar la existencia de Ain Sol ante tal situación de emergencia. Sin duda, desconocía la cantidad que tendría que pagarles. Además, ¿era superior a otros por tener un rango mayor? No lo tenía claro. Sentía que, si mantenía el castillo en pie, tendría tiempo de comprenderlo todo. ¿Qué es el poder? Al extender su mano, el báculo de Ain Sol fue automáticamente hacia él. ¿Una fuerza abrumadora? Las 7 joyas incrustadas en el báculo brillaron, como si le exigieran que usara la gran magia que contenía. Bueno, lo pensaré después. Momonga soltó el cetro, que se sacudió mientras caía al piso, como si se quedara dormido. De momento, si actuaba como un superior no tendría que apresurarse a mostrar hostilidad. Si no exponía su debilidad, nadie le mostraría sus colmillos, lo que no solo ocurría con los animales, sino también con los humanos. Alzó la voz. Pléyades, excluyendo a quien acompañará a Sebas, quiero que suban hasta el 9º nivel y que, a partir del 8º, vigilen que no haya ningún intruso. Entendido, Momonga-sama. Las mates que aguardaban detrás de Sebas mostraron su total obediencia. Vayan, de inmediato. Como usted lo ordene, Majestad. Las voces resonaron al reverenciar a Momonga, sentado en el trono. Todas se levantaron al mismo tiempo y empezaron a caminar. La gran puerta se abrió y cerró. Las figuras de Sebas y de las mates desaparecieron al otro lado. Qué bueno que nadie respondió no quiero. Aliviado, miró a quien quedaba en el salón. Era Albedo, que lo aguardaba sonriendo con amabilidad. Le preguntó: Momonga-sama, ¿qué se le ofrece que haga? Tienes razón. Momonga recogió el báculo de Ain Sol mientras se levantaba del trono. Acércate. Sí. Albedo se aproximó sigilosamente, aunque su voz alegre parecía extraída desde el fondo de su corazón. Momonga vio la varita sobre la cual flotaba una esfera negra. Se puso alerta, pero decidió olvidarla por un instante. En ese momento, Albedo estaba tan cerca que podría abrazarla. Huele bien. ¿Qué estoy pensando? Momonga se deshizo de ese pensamiento apenas lo tuvo. No era el momento de pensar en cosas innecesarias. Estiró la mano y tomó la de Albedo. Le pareció que Albedo soportaba algún dolor y soltó su mano como si le hubiera transmitido una corriente eléctrica. ¿Qué habría sucedido? ¿Le habría provocado algún disgusto? No había sido su intención. Unos cuantos recuerdos tristes, como caídos del cielo, entraron en lo más profundo de su mente. Momonga comprendió. Los Overlords requerían niveles en la clase Elder Lich, y entre las habilidades que estos poseían estaba la capacidad de dañar con energía negativa cualquiera que tocaran. ¿Era esa la razón? Aunque fuera, todavía quedaban incógnitas. En Yggdrasil, los monstruos y NPC que aparecían en la gran tumba de Nazarick eran reconocidos como afiliados a Ain Sol. Como lo mismo ocurría con los integrantes del gremio, no habría problemas algunos si se atacaran entre ellos. ¿Entonces significa que no está afiliada al gremio? ¿O ya podemos atacarnos entre nosotros? La segunda opción era muy probable, así que se disculpó con Albedo. Lo siento, olvidé desactivar mi toque de energía negativa antes de tocarte. No se preocupe, Momonga-sama, ni siquiera puede contar como daño, y mientras provenga de usted, soportaré cualquier tipo de dolor. Sí, ya veo, pero lo lamento. Albedo dio un gemido que resultaba lindo y puso sus manos sobre sus mejillas, sonrojándose. Momonga, sin saber qué decir, respondió evasivamente. Sí parecía deberse al toque de energía negativa. Apartó su mirada de Albedo mientras ella hablaba sobre el dolor de perder la virginidad. Pensaba en cómo cancelar la activación de sus habilidades y de repente supo cómo hacerlo. Para Momonga, como Overlord, era algo tan fácil como respirar. Sin querer, rió ante la extraña situación en la que se encontraba. Después de todo lo que le estaba ocurriendo, ni siquiera valía la pena asombrarse. Era
atemorizante lo bien que se estaba adaptando. Voy a tocarte. ¿Ah? Después de desactivar su habilidad, estiró su mano y tocó la mano de Albedo. Le vinieron a la mente unos cuantos pensamientos como delgada, blanca, pero limpió sus emociones masculinas. Quería detectar si tenía pulso en su muñeca. Lo tenía. Soltó su mano. Momonga vio... Lo tenía. Los latidos que se repetían y eran naturales en los seres vivientes. Sí, estaba viva. Soltó su mano. Momonga vio su propia muñeca. Un hueso blanco, sin carne ni piel. No tenía vasos sanguíneos y por eso no podía sentir sus propias pulsaciones. Si el Overlord era un undead, un no muerto, era una existencia que sobrepasaba la muerte. Lógicamente no lo tenía. Desvió la mirada y vio a Albedo, quien estaba frente a él. Sabía que su figura se reflejaba en su mirada húmeda. Sus mejillas estaban muy sonrojadas. Quizás su temperatura estaba alta. Eso bastó para que Momonga vacilara. ¿Qué es esto? Era un NPC. ¿No era un simple dato? Se comportaba como si estuviera viva. ¿Qué inteligencia artificial lo hacía posible? En vez de eso, parecía que Yggdrasil se había vuelto... real. No era posible. Momonga sacudió la cabeza. No era posible que esa fantasía existiera. Pero una vez que pensó en ello, no podía eliminarla con facilidad. Sintiendo una leve incomodidad hacia el cambio de Albedo, dudó en lo siguiente que tenía que hacer. El siguiente, sí, su último movimiento. Si lo comprobaba, todos sus pensamientos cambiarían a certezas. En la situación en la que se encontraba entre lo real y lo irreal, la báscula se inclinaría a un lado. Por eso era algo que tenía que hacer. Si ella lo atacaba con el arma que tenía en la mano, sería inevitable. Pero incluso así... Albedo, ¿puedo tocar tu pecho? ¿Eh? El aire pareció enfriarse. Los ojos de Albedo estaban muy abiertos. Momonga pensó en sus palabras y quiso desmayarse por la agonía. ¿Qué le decía a esa mujer pensando que era inevitable? Quería describirse como lo peor. Además del acoso, había recurrido a su autoridad como superior. Pero era inevitable y resultaba necesario. Juzgándose severamente y recuperando a toda velocidad la estabilidad de su mente, Momonga recurrió a su autoridad y dijo: ¿No te importa, cierto? Fue completamente innecesario. Ante las palabras titubeantes de Momonga, Albedo sonrió con el resplandor de las flores abriéndose. Por supuesto, Momonga-sama. Adelante, haga lo que le plazca. Le presentó sus pechos, que parecían abundantes montañas. Si Momonga pudiera tragar saliva, sin duda lo habría hecho varias veces. Iba a tocar esos pechos que levantaban el vestido con tanta amplitud. Además de los nervios y la parte vacilante, un rincón de su mente observaba con calma su propia imagen. No podía soportar sentirse como un tonto. ¿Por qué había pensado en eso? ¿Lo llevaría a cabo? La vio de reojo, con ojos brillantes y pechos erguidos, insinuando que la tocara. Quizá estaba excitada o avergonzada. Controlando el temblor de sus manos, se decidió y la estiró. Debajo del vestido había una sensación ligeramente dura. Debajo de la misma, algo blando que cambiaba de forma ante la mano de Momonga. Ella derramó una voz húmeda mientras Momonga terminaba otro de sus experimentos. Si estaba de acuerdo, había dos explicaciones posibles ante la situación actual. La primera era que se trataba de un nuevo DMMORPG, es decir, Yggdrasil había terminado, pero Yggdrasil 2 lo había sustituido de inmediato. Pero ante la última parte de su experimento, las probabilidades de que ese fuera el caso se habían
se iban disolviendo. En Yggdrasil estaban estrictamente prohibidas las actividades adultas, quizá hasta las que fueran tolerables para adolescentes. Si se infringía esa regla, los nombres de los violadores se publicaban en las páginas web oficiales y se tomaba la estricta decisión de suspender definitivamente sus cuentas. Eso se debía a que cualquiera de esas acciones podía ser detectada por la Ley de Regulación de Adultos en el negocio del entretenimiento. En una situación normal, lo que acababa de hacer sería considerado como una infracción a las reglas. En el mundo de Yggdrasil tenían alternativas para evitar dichos actos. En primer lugar, si el GM o el administrador estuvieran vigilando, lo habrían detenido, pero no había indicios de ello. Además, las leyes fundamentales y el cerebro cibernético del DMMORPG calificaban como un secuestro si alguien era obligado a participar en el juego sin consentimiento. Si se les obligaba a ser jugadores de prueba, eran acciones que se descubrían de inmediato. No sería raro considerarlo como privación de libertad si no se podía efectuar un cierre forzoso. Si el jugador no podía salir del juego, se almacenaría hasta una semana de actividad en el juego como registro legal, lo que facilitaría perseguir a la compañía por sus violaciones a la ley. Por tanto, si Momonga no se reportaba a trabajar por una semana, quizá alguien no se habría atrevido a ir a investigar a su casa, pero para la policía bastaba con consultar los registros con una consola especial para solucionar el problema y así exonerar a los creadores del juego. ¿Qué empresa se arriesgaría a cometer un delito así? Por supuesto, podrían afirmar que era una demo cerrada de Yggdrasil 2, o un usuario modificó la programación, pero en realidad no había ningún beneficio para la compañía creadora. Por lo tanto, Momonga necesitaría deshacerse de sus teorías anteriores y pensar en ideas nuevas, o nunca encontraría la respuesta. El problema era que no sabía dónde comenzar. Además, había otra posibilidad: la probabilidad de que el mundo virtual se hubiera convertido en realidad. No es posible. Momonga lo negó de inmediato. Era absurdo e irracional. No obstante, la sensación de que ese fuera el pensamiento correcto se fortalecía a cada segundo. Hasta recordaba el aroma que provenía de Albedo. Según el método cibernético, los sentidos del gusto y el olfato no existían en un mundo virtual. En Yggdrasil había un sistema para comer y beber, pero ambos eran virtuales. El tacto también estaba limitado hasta cierto grado, para que el mundo virtual no se confundiera con el real. Gracias a esas restricciones, la industria sexual no había logrado divulgarse a través del mundo virtual, pero esas limitaciones ya no existían. Esa verdad impactó tanto a Momonga que empezó a pensar en otras preocupaciones. ¿Qué haré con el trabajo de mañana? ¿Qué ocurrirá si me quedo así? A menos que el mundo virtual se haya convertido en realidad. Pero por la capacidad de datos, no es posible. Momonga movió su garganta, pero no sonó. No había comprendido con su cabeza, pero lo había hecho con su corazón. Al final, retiró su mano sin fuerza del pecho redondo de Albedo. Sintió que lo estuvo tocando demasiado tiempo, pero Momonga se dijo que era inevitable por lo que había necesitado corroborar, y no porque era blando y no podía soportarlo. Albedo, lo siento. Con sus mejillas completamente ruborizadas, respiraba de modo que transmitía su calor interno. Después le preguntó a Momonga: ¿Tendré mi primera vez aquí, cierto? Ante las palabras que dijo mientras movía levemente su rostro, Momonga exclamó con voz histérica: ¡ajá! Por un momento, no pudo comprender el significado de las palabras emocionadas que Albedo pronunciaba. ¿Primera vez? ¿Qué cosa? ¿A qué se refiere? Digo, ¿por qué tiene esa expresión? ¿Qué se le ofrece que haga con mi ropa? ¿Ah? ¿Es mejor que me la quite? ¿Usted prefiere hacerlo? Si me la dejo puesta, se ensuciará. Pero no tengo objeción si usted dice que así está bien. Por fin las palabras alcanzaron su cerebro, aunque Momonga dudara si lo tenía.
Al comprender por qué Albedo había reaccionado así, sintió un gran conflicto en su interior antes de decir: «Basta, detente, Albedo». «¿Ah? De acuerdo». «Ahora no podemos. Bueno, no tenemos tiempo para esas cosas». «Lo lamento mucho. Me dejé llevar por mi pasión, aunque estamos en una situación de emergencia». Albedo saltó para tratar de arrodillarse, pero Momonga la detuvo. «No, esto fue mi culpa. Te perdono, Albedo. En vez de eso, tengo una orden para ti». «Puede ordenarme lo que guste». «Comunícate con cada uno de los guardianes de los niveles. Indícales que acudan al anfiteatro del 6º nivel dentro de una hora. Yo les avisaré a Aura y a Mare, así que no necesitas buscarlos». «Entendido. Me permito repetir, excluyendo a los 2 guardianes del 6º nivel, le informaré a cada guardián que se reúna en el anfiteatro dentro de una hora». «Bien. Ve». «Sí». Con paso veloz, Albedo se retiró del Salón del Trono. Mientras la veía alejándose, dejó salir un suspiro de cansancio. Después de que la figura de Albedo desapareciera del lugar, soltó un gemido de agonía. «¡Ah! No puede ser. Era una broma insignificante. Si hubiera sabido que esto ocurriría, no lo habría hecho. Yo he ensuciado al NPC creado por Tabula-sama». Conocía la respuesta a por qué ella había reaccionado así. Ese momento, cuando modificó el texto de la configuración e ingresó «ama a Momonga». Tenía que deberse a eso. Pensó que estaba conectado con la reacción. ¡Mierda! Momonga gimió. Albedo era la obra maestra de Tabula Esmaragdina, quien la había dibujado en una hoja en blanco, y a su propia conveniencia y sin permiso la había cambiado. Ese era el resultado. Lo dominó el terrible sentimiento de haber ensuciado una obra maestra. No obstante, aunque distorsionaba su cara, la expresión no apareció en su cráneo. Se levantó de su trono. Por el momento, solo podía arrepentirse. Se convenció de que después pensaría lo que podría hacer, una vez que solucionara lo más importante. Fin de la parte 4 y fin del capítulo 1. Y con esto, chicos, hemos terminado el acoso laboral. El acoso laboral de Ainz. Bueno, de Momonga. El acoso laboral. No es acoso si a ella le gusta, ¿no? Ay, qué terrible. Qué terrible. Qué terrible lo que acabo de decir. Borren eso de sus mentes, por favor. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado esta lectura. Espero que hayan recordado esta interesante interacción entre Albedo y Momonga. Que hayan recordado, pues digo recordado porque yo asumo que aquí todos ya más o menos, a lo mejor debe haber alguien nuevo, ¿no? Que está viendo este volumen 1, pero la gran mayoría, sobre todo, pues obviamente los que estamos aquí en stream y los que están en el canal, obviamente deben de haberse leído esto ya hace un rato. Entonces pues hay cosas que está bien recordar, ¿no? De vez en cuando. Y es muy interesante, además del toqueteo, cómo Momonga gracias a ello se va eliminando las posibilidades, ¿no? Esto a lo mejor es un Yggdrasil 2, pero no, es imposible por los actos adultos. Y además ellos, recuerden que ellos usaban como unos cascos de inmersión. Entonces pues eso no, es imposible que por las leyes, ¿qué compañía haría eso? La policía le llega tal, esto es considerado secuestro. Es muy interesante, porque pues el mundo futurista de Overlord, del planeta Tierra en Overlord, es bastante interesante. Algún día hablaré de ello. Ya realicé un hilo en Twitter
No sé si ya me siguen en Twitter, pero en Twitter tengo hilos de Overlord. Tengo uno que habla del futuro distópico de Overlord. Pero a lo mejor en un futuro lejano o cercano, pero en un futuro seguro traeré un video hablando al respecto. Puede estar interesante, puede estar interesante. Así que mi gente, espero que hayan disfrutado de esta lectura, espero que les haya agradado. Y ya para ir cerrando, aquí en pantalla está apareciendo la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo, por medio de Twitch, por medio de Patreon, por medio de PayPal y por medio de la donación de bits. Muchas gracias en especial a Hayakos por esos 9 meses, a Magder, a Bramador, a Novatillo, a Hati, a Steve, a Critiam, a Ampoe, a Juancho Rosas, a Mictran, a Jack, a Zampatrampa, a Efrarico, a Eduardo Oligar, a Aliux y a Laralalax por apoyarme con su suscripción por 2 meses o más. Obviamente gracias a todos los que aparecen ahí, que me han apoyado al menos una vez. Y gracias a Neko Amigo por esa top donación. A Cristian Valder y Javier River, que también me han apoyado de manera potente por PayPal. Muchas gracias, chicos. Y gracias a la gente de Patreon, por supuesto. Espero que hayan disfrutado de esta lectura y nos veremos en la próxima con más. Adiósito.